psiquiatría, para mí maestro y amigo. Don Manuel ha desarrollado su labor asistencial, principalmente después de su formación en Inglaterra, en nuestro entorno, en los últimos años, los últimos casi 20 años, en el Centro de Salud Mental de Malvarrosa, como se ha dicho, como coordinador. Y bueno, yo creo que muchos compañeros estarían de acuerdo conmigo en que se trata de una de las figuras más importantes de la psiquiatría española, desde luego de la valenciana. Su producción científica pues es muy grande. Ha publicado muchos artículos en revistas de mucho prestigio, psiquiátricas, y ha participado en muchas conferencias, congresos, ponencias, en fin, tesis doctorales. Siempre me impresiona, hoy supongo que también nos impresiona a todos, espero, la capacidad que tiene para hacer sencillo las cosas muy difíciles y para poder conseguir interesarte en temas que siempre has pensado que son muy áridos. Esta capacidad docente es lo que más destaca de él y creo que es lo que mi generación más le tiene que agradecer, porque ha sido nuestra principal referencia docente. Creo que tenemos que estar todos los psiquiatras, las 20 y tantas promociones de psiquiatras y muchas también de psicólogos clínicos tienen que estarle muy agradecidos. Ha sido un orgullo contar con su presencia en un momento en el que la formación en psiquiatría era exigua, cuando no inexistente, y estaba sobre todo encaminada a los aspectos biológicos de la psiquiatría. Entonces, bueno, Manolo introdujo las psicoterapias, la psiquiatría comunitaria, la sexualidad y tantas cosas más, ¿no? que nos hicieron tener una formación mucho más rica. Bueno, él en el último decenio ha sido presidente de la Comisión del Ministerio de Sanidad para la elaboración de la Estrategia de Salud Mental, y también ha sido presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría. En estos dos foros pues ha seguido luchando para dignificar la labor del psiquiatra, y creo que hoy en día pues esa labor ha aprendido y creo que los residentes hoy en día ya no tienen todos los déficits que teníamos nosotros en su momento. Y bueno, el compromiso de Manolo con la psiquiatría comunitaria y con el enfermo mental pues le llevó a que durante años en el Centro de Salud Mental de Malvarrosa a contactar con asociaciones y con entidades que trabajaban en poblados marítimos con enfermos mentales. Una de ellas es AMBID, y posteriormente a formar pues lo que fue el embrión de la red de marítimo que existe hoy en día, ¿no? Y donde están recogidas todas estas asociaciones que trabajan con nosotros en los poblados marítimos y en general en el departamento, en la parte urbana del departamento del Hospital Clínico. Bueno, pues os dejo con él y nada más, Manolo, cuando quieras. Buenas tardes. Ya veis que Paco es un buen amigo, ¿no? A eso hay que atribuir sus buenas palabras. Es muy importante para mí estar aquí hoy, ¿no? Estar aquí hoy invitado por AMBID, y desde luego pues también en el contexto no solo del aniversario de AMBID, sino también de dos personas, una que me ha precedido, Manuela Carmena, y otra posterior que vendrá la semana que viene, Federico Mayor, Zaragoza, ¿no? Ambas cosas me desbordan, tanto AMBID con su capacidad de comprensión y de actuación en un terreno tan complicado como es el de los enfermos mentales en las cárceles, en los penitenciarios, como en la enorme talla de estas dos personas que me acompañan en este curso. Así que, en fin, con esta sensación un poco de desbordamiento, ¿no? Empiezo. Voy a hablar de un tema que no he aprendido en los libros, aunque los libros me han enseñado, desde luego. Es un tema que lo he vivido directamente en estos 50 últimos años.
ha coincidido que en estos años, desde que yo empecé de residente de psiquiatría hasta ahora, en esta época, desde el año 60 hasta hoy, se han producido los cambios que ahora luego explicaré. Voy a hablar no de la cuestión concreta de la que debería de hablar, que es la de la situación, la condición de las personas con enfermedades mentales que están en una prisión o en un penitenciario. No voy a hablar de eso porque mi experiencia en ese terreno es limitada, mi experiencia vivida es limitada, ¿no? De manera que me voy a referir al tema más general de los enfermos mentales y de cómo se ha vivido a lo largo de estos años a veces la violación, a veces el respeto de sus derechos, y vamos a ver la trayectoria que ha seguido el respeto a los derechos de las personas con trastornos mentales en estos últimos 50 años, ¿no? De eso vamos a hablar, de internos que eran en el siglo XIX y a principios del siglo XX en manicomios y asilos, a ciudadanos que son, o en algunos casos deberían de ser hoy en día, ¿no? De esa trayectoria vamos a hablar, que como digo es una trayectoria vivida personalmente por mí. Así que esta presentación tiene por una parte una introducción sobre la reforma psiquiátrica de una forma, en fin, muy general, ¿no? Muy vista desde arriba y desde lejos, ¿no? Y muy brevemente, en donde veremos cómo los servicios de atención a las personas con trastornos mentales graves han pasado del asilo en el siglo XIX, XVIII y XIX hasta el momento actual, con toda la enorme sofisticación y diversificación de especialidades. En segundo lugar, tras ver esta trayectoria general, veremos cuál ha sido el trasfondo científico y social de esta evolución. Normalmente se atribuye este proceso de evolución de la psiquiatría a cuestiones puramente científicas, ¿no? Esto yo creo que no es así. Hay evidencias muy claras de que la ciencia ha contribuido sin duda, pero también han contribuido, y en mucha mayor medida, el esfuerzo de muchas personas que sufrieron la enfermedad mental y fueron víctimas de malos tratos en el pasado y que, como reacción ante esa situación, han sabido luchar y enfrentarse con la opresión de las sociedades de su tiempo y sacar adelante esta reforma, en colaboración con los profesionales, pero mayormente gracias a su esfuerzo. Veremos también eso. Y finalmente veremos también lo que clásicamente se llama en política la reacción. Veremos cómo hay un movimiento que se inició hacia los años 70 y pico y que ha supuesto un intento de desmontar todas las ganancias que se obtuvieron a lo largo de los años 60 y 70, de desmontarlas y transformarlos en otra cosa, ¿no? Me refiero naturalmente al movimiento, al asalto, podríamos llamar, neoliberal y ultraconservador que estamos sufriendo en estos momentos. De manera que esos son los tres grandes apartados. Y empezamos pues con la reforma psiquiátrica. Al principio era el manicomio, en los siglos XVIII y XIX y principios del siglo XX, las personas con trastornos mentales graves, así como otras muchas que no tenían trastornos mentales, tal como yo mismo tuve ocasión de comprobar en su día, personas pues simplemente mendigos, vagabundos, personas pobres, miserables, desprivilegiadas en todos los sentidos, pues por tropezar en alguna cuestión de orden social con la policía, con la administración, pues podían acabar con sus huesos internadas en un manicomio, ¿no? Bueno, pues las necesidades de las personas, porque vamos a seguir esta trayectoria, este desarrollo, en términos de quién define las necesidades de las personas que padecen trastornos mentales. Me parece una buena forma de ver la evolución. Pues como decía, las necesidades de las personas que estaban internadas en los manicomios eran definidas evidentemente por la institución. En realidad eran necesidades vistas en aquel momento muy básicas, las necesarias para sobrevivir,
techo, comida y ropa, ¿no? Y poco más, ¿no? Café para todos, sin distinción ni de clase, ni de diagnóstico, ni de edad. Esta era la situación en los manicomios inicialmente. Hacia los años 1950, 40 y 50 se inició la modernización de los manicomios. En todo el mundo, pero particularmente en Norteamérica, se inició este movimiento de pues convertir los manicomios en lugares más confortables desde el punto de vista físico y también en transformarlos en hospitales, porque por entonces la locura empezó a ser objeto de atención por parte de los médicos y empezó a ser considerada una enfermedad. De manera que de asilo o manicomio se pasó a hospital psiquiátrico con una nueva concepción de la locura y así como anteriormente en los manicomios el personal cuidador pues era personal no especializado, en los hospitales psiquiátricos se trataba ya de médicos, de psiquiatras, de enfermeras, etcétera, ¿no? Las necesidades de estas personas internadas entonces las definían los profesionales y estas necesidades eran fundamentalmente necesidades las básicas que ya se habían definido anteriormente, de comida, de techo, de ropa y también necesidades clínicas, es decir, empezaron a clasificar a los pacientes en distintos diagnósticos y se empezaron a usar ya en los años 50 las primeras medicaciones eficaces, ¿no? De manera, necesidades definidas por los profesionales y aquellas personas que estaban ingresadas en los hospitales psiquiátricos pasaron de ser internos anteriormente a ser ahora pacientes. El primer giro importante se dio en los años 60, que es donde va a empezar fundamentalmente la historia que les contaré, en los años 60 con la llamada desinstitucionalización. Los manicomios, los hospitales psiquiátricos, pues empezaron a vaciarse en algunos lugares con motivo de una normativa concreta, en otros lugares pues simplemente por la actuación de los profesionales se fueron vaciando y los pacientes, incluso las personas con trastornos mentales graves, pasaron a vivir en sus comunidades, en sus barrios, en sus casas, etcétera, ¿no? La definición de las necesidades de estas personas que habían sido deshospitalizadas pues se hizo mucho más compleja. Claro, las nuevas demandas de la sociedad en la que tenían que vivir, no en el hospital psiquiátrico en donde todo estaba previsto, sino en la comunidad, pues eran muy diversas, necesidades de trabajo, necesidades de relación social, necesidades familiares, necesidades de ocio, etcétera, además de las clínicas, ¿no? De manera que estas necesidades empezaron a ser definidas no solo por los profesionales, sino también en parte por lo que ahora se llamaría usuarios. Pasamos de internos a pacientes y ahora más recientemente en la llamada atención comunitaria los usuarios. Otro giro importante se está dando parcialmente en nuestro país, en otros de forma más avanzada, en algunos lugares de Estados Unidos sobre todo y de Canadá, que es llamado el modelo llamado de empoderamiento o de integración comunitaria, en donde las necesidades de estas personas ya son definidas fundamentalmente por ellos y ahora ya no se llaman en ese contexto usuarios sino ciudadanos, de manera que una trayectoria de internos a pacientes, a usuarios y a ciudadanos con una enorme complejidad de necesidades y con una participación muy activa por parte de estos ciudadanos en su definición, en la definición de las necesidades y en cómo han de ser satisfechas. Ha habido, pues, un proceso, diríamos, de empoderamiento desde comienzos del siglo pasado, sobre todo desde los años 60 hasta la actualidad. Y este desarrollo ha venido también acompañado de una diversificación de los servicios de salud mental. Manicomio, de manera elemental, como lo he descrito antes, pasó a ser hospital psiquiátrico, finalmente atención comunitaria, en donde se cumplen estas 4 funciones que se cumplían antes en el hospital psiquiátrico, pero de manera muy limitada: la de custodia, la de tratamiento, la de rehabilitación y de alojamiento. Para cada una de estas funciones hay dispositivos tales como, en el caso de la custodia, unidades forenses, equipos forenses comunitarios,
programas de alcance forense, hospitales penitenciarios. En realidad, pues esta diversificación de dispositivos pues varía mucho de unos países a otros y varía mucho de unos momentos históricos a otros. Por ejemplo, en Valencia concretamente pues no tenemos nada más que esta última que he mencionado, el hospital penitenciario, ¿no? Dispositivos para tratamiento, unidades de psiquiatría en el Hospital General, unidades alternativas, dispositivos diversos para la rehabilitación y también para el alojamiento, residencias, pisos tutelados, etcétera, ¿no? Y finalmente nos encontramos también con unas nuevas necesidades que aparecen en el momento en que son las propias personas afectadas por trastornos mentales las definen, que son necesidades existenciales, una verdadera sorpresa para los profesionales de la salud mental. Necesidades tales como la necesidad de afecto, la necesidad de trascendencia, la necesidad de espiritualidad, la necesidad de cariño, de ternura, necesidades que no soñábamos que iban a surgir en el contexto médico en el que habitualmente trabajamos, y necesidades que a muchos de nosotros nos han impactado y desbordado porque no disponemos de habilidades para poder encararlas, ¿no? Dicho esto, vamos a ver ahora cuáles son las fuerzas sociales, culturales, científicas que han impulsado este desarrollo. Son muchas más de 5. Yo aquí he mencionado las que me parecen de mayor interés para presentarlas ahora. En primer lugar, el desarrollo científico de la propia psiquiatría y la psicología, el impulso que, contrario al desarrollo científico de la psiquiatría, le dio la antipsiquiatría, movimiento académico, intelectual, muy denostado por la mayor parte del estamento oficial psiquiátrico, pero que ha contribuido de manera decisiva a que la psiquiatría sea lo que es hoy en día. En tercer lugar, el movimiento por los derechos de los discapacitados, movimiento que veremos sobre todo a través de su curso en Estados Unidos, que es donde comenzó y donde cobró mayor importancia. En tercer lugar, el movimiento por la salud mental, un movimiento promovido por usuarios y familiares de los servicios de salud mental, que también se inició en Estados Unidos y que ha contribuido de manera importante a mejorar los servicios. Y finalmente, el movimiento de los llamados supervivientes, o algunos le llaman consumidores de la psiquiatría, que son usuarios, son personas que han padecido un trastorno mental y han sido objeto de tratamiento y han reaccionado en contra de ese tratamiento y han buscado alternativas al tratamiento psiquiátrico. Empezamos pues con el desarrollo científico. La primera cuestión que puso una grieta en el hospital psiquiátrico fue el descubrimiento, la identificación, la descripción de la llamada neurosis institucional. Un médico británico escribió un libro que se llama La neurosis institucional, en donde contaba cómo, desde su punto de vista, gran parte de la conducta y de las actitudes y de los sentimientos de las personas con trastornos mentales ingresadas en los hospitales psiquiátricos, gran parte de esas conductas y actitudes no se debían a la enfermedad, sino que se debían al hecho de haber estado institucionalizados durante muchos años. Síntomas clásicos de la esquizofrenia, tal como, por ejemplo, la desmotivación, el abandono, la negligencia por la higiene, la falta de responsabilización, etcétera, se atribuyeron no a la enfermedad, sino a la estancia prolongada en una institución. Y esto pues llevó a tomar la decisión en algunos lugares a desinstitucionalizar a los enfermos. El hospital psiquiátrico no contribuye a mejorar la enfermedad mental, sino a prolongarla, y por lo tanto la solución es que desaparezca el hospital psiquiátrico. Eso fue uno de los motivos del comienzo de la desinstitucionalización. Los avances terapéuticos también, sin duda, ¿no? En los años 50 se descubrieron los neurolépticos y poco después los antidepresivos, que sin duda pues permitieron que personas que padecían trastornos que requerían una supervisión continuada pudiesen ser dados de alta y tratadas en la comunidad. También la psicoterapia y la rehabilitación, pues los avances en este sentido contribuyeron en esa misma dirección, ¿no? Y finalmente
la especialización en salud mental, pues de los psicólogos clínicos, enfermería en salud mental, terapia ocupacional, trabajo social, etcétera, que fueron todos ellos aportando desde distintas disciplinas, pues lo que hoy conocemos como la psiquiatría de atención comunitaria. Todo ello contribuyó al desmantelamiento de los hospitales científicos, como digo. También la antipsiquiatría, no tanto en su corriente más académica como la que correspondió pues a autores tan conocidos como son Lyme o Foucault o David Cooper, que son conocidos incluso por el gran público por haber hecho propuestas tan escandalosas, diríamos, como negar la existencia de la enfermedad mental o negar que la enfermedad mental resulte de un proceso biológico, sino más bien proponer que la enfermedad mental es resultado de determinadas estructuras sociales de tipo opresivo y represivo, ¿no? Bueno, la antipsiquiatría, en una de sus múltiples facetas, porque no fue un movimiento uniforme, sino muy diverso, de la llamada faceta antiinstitucional, que se desarrolló fundamentalmente en Italia, liderada por un muy conocido psiquiatra llamado Franco Basaglia, pues, y a partir del momento que publicó su libro fundamental, La institución negada, pues comenzó este movimiento antiinstitucional a hacer esta crítica que hablaba antes de la neurosis institucional y añadir además críticas provenientes de Foucault fundamentalmente, es decir, esta concepción de la enfermedad mental como el resultado de una estructura social represiva, ¿no? Tanto éxito tuvo la intervención del movimiento antiinstitucional, sobre todo cuando se configuró en un movimiento llamado psiquiatría democrática, que consiguió en el año 78 lograr que el Parlamento italiano aprobase una ley, la ley 180, mediante la cual se cerraban los manicomios, dejaban de existir los ingresos en los hospitales psiquiátricos en 1978. Tal vez uno de los movimientos más importantes, bueno, con seguridad el más importante, que ha contribuido a la situación en la que nos encontramos ahora, es el movimiento por los derechos de los discapacitados. Son muchos los discapacitados. En España más de 4 millones y pico de personas, de las cuales la mitad padece una discapacidad muy grave o una discapacidad total, ¿no? Discapacitados motrices, como son aquellos que tienen que desplazarse en silla de ruedas porque tienen paralizadas sus miembros inferiores, sensoriales, como son sordos o ciegos, discapacitados mentales, como son las personas con trastornos mentales graves, discapacitados intelectuales, como son aquellos que tienen un retraso en el desarrollo intelectual, ¿no? Posiblemente este sector, que incluye, como he dicho, a los enfermos, a las personas con trastornos mentales graves, posiblemente este sector poblacional haya sido el más oprimido a lo largo de toda la historia, sin derechos reconocidos, muchas veces perseguidos por ley y discriminados, recluidos en asilos, explotados, abusados, sometidos a esterilización, incluso hasta los años 30 y 40, padeciendo las más altas tasas de pobreza, de desempleo y de nivel educativo bajo, incluso hoy en día, incluyendo, como digo, los discapacitados por causa mental. Este movimiento tuvo su raíz en Norteamérica, no es de sorprender. Probablemente el individualismo de la cultura americana, la cultura de autoayuda también, la ausencia de sindicatos en los que confiar para defenderse, aunque hoy en día la cosa no es tan como era entonces, la ausencia de un estado de bienestar que supusiese una protección y un apoyo para los discapacitados, ¿no? Todo ello contribuyó a que tuviesen que autoorganizarse y autogestionar su propio movimiento, ¿no? Pero sobre todo les dio un gran impulso a este movimiento de los discapacitados por las guerras, la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Personas que habían experimentado heridas múltiples y que formaban parte de los llamados veteranos de la guerra y que se unieron a los discapacitados ya existentes, y todos estos elementos pues hicieron posible
Perdón, igual no se ha oído nada allí. Si queréis empiezo otra vez desde el principio. Vale, mejor no. Como digo, todo ello contribuyó a que precisamente fuese en Estados Unidos donde este movimiento comenzó y cobró su máxima fuerza. Estaba ocurriendo en esos momentos en Estados Unidos algo absolutamente extraordinario y probablemente irrepetible, ¿no? Nunca ha habido tanta ni habrá tanta riqueza de movimientos sociales. He puesto ahí un listado de los principales movimientos. Voy a leerlos muy rápidamente porque es que es muy decidor de lo que estaba ocurriendo. Movimiento por la libertad de palabra, movimiento de la nueva izquierda, movimiento pacifista, el antinuclear, el feminismo, el ecologismo, los movimientos por la liberación de los gays, las lesbianas, los bisexuales y los transexuales, el movimiento psicodélico, la revolución sexual, movimiento por los derechos civiles, por la salud mental, los consumidores, etcétera, ¿no? Todos ellos tenían, por supuesto, sus raíces antes de los años 60, surgieron como reacción al clima ultraconservador que había entonces y tal vez también por otros motivos en los que no vamos a entrar ahora, pero el hecho es que esto creó un caldo de cultivo que podríamos definir con estos elementos. Un cuestionamiento de los valores tradicionales de la clase media, una actitud contra la autoridad a ultranza, un empoderamiento de las minorías de todo tipo, los negros, los discapacitados, las mujeres, aunque no eran mucha minoría, etcétera. Una actitud pacífica de enfrentamiento pacífico, la creencia en la utopía y sobre todo una extensión multinacional, internacional. Bueno, pues fue en ese contexto en donde nació el movimiento en donde cobró su fuerza, porque ya venía desde principios de siglo, cobró su fuerza el movimiento por los derechos de los discapacitados, que usaban técnicas de acción directa como sentadas, encadenamientos con las sillas de ruedas, manifestaciones callejeras, marchas, bloqueos, todo tipo de boicots, etcétera, haciéndolo por su cuenta. Esto ha sido una segunda característica muy definitoria. Primera, la acción directa. Segunda, hacerlo por nuestra cuenta, decían. Es decir, sin que interviniesen apoyos ni personas ajenas a la discapacidad, es decir, personas sin discapacidad, ¿no? Siempre con actuaciones pacíficas, con presencia masiva y con resistencia prolongada para causar incomodidad ciudadana y reacción de las autoridades. Los objetivos del movimiento eran alcanzar la igualdad de oportunidades para acceder al trabajo, a la educación y a la vivienda, para vivir una vida independiente y para conseguir que se respetasen sus derechos, ¿no? Para ello discurrieron mediante diversos pasos. El primero fue identificar y denunciar la opresión a la que eran sometidos. En segundo lugar, una redefinición del concepto de discapacidad, al que dedicaremos algún tiempo ahora luego. Desarrollar organizaciones para la vida independiente, que en Estados Unidos tuvo muchísimo éxito. Aquí podríamos verlo, por ejemplo, con la ONCE. Y, finalmente, cambiar las leyes discriminativas. Como decía antes, una de las cuestiones que tuvieron en cuenta fue la redefinición del concepto de discapacidad. El modelo médico, que era la forma de ver la discapacidad entonces, dividía la discapacidad según sus tipos, discapacidad motriz, sensorial, etcétera, lo cual se oponía o dificultaba mucho que el movimiento se unificase, porque cada una de estas clasificaciones pues tenía sus propias necesidades que parecían difícilmente armonizables con las de los demás. Las necesidades de una persona ciega son difícilmente armonizables con las de una persona con un trastorno mental, con las de una persona que anda en una silla de ruedas, ¿no? De manera que esta fue una de las dificultades con las que se encontraron y que impedía la unidad de acción. Y al mismo tiempo, una de las dificultades también porque mediante esta visión médica de la discapacidad se sometía al discapacitado a una situación de dependencia generalmente indefinida a lo largo de su vida del sistema sanitario, ¿no?
de pasividad y de dependencia, que también militaba en contra de un movimiento de liberación como el que se estaba gestionando entonces. De manera que, por este motivo, pues, se planteó esa redefinición del modelo social de discapacidad que fue recogido por la ley más importante de carácter internacional que se consiguió aprobar en el año 2008 y que fue en gran parte resultado del movimiento de los discapacitados, ¿no? Esta ley se conoce como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006 y contó ya al poco tiempo con la firma de 158 países de los 192 posibles, ¿no? España la ratificó casi enseguida en el año 2008 y desde ese momento pues estamos bajo esa legislación, ¿no? Esta ley insta a los países que han firmado, como España, a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que sean necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención. No voy a hacer una lista, no voy a leer todos los derechos, decir simplemente que he señalado ahí en negrita los más pertinentes en relación con los discapacitados de causa mental, como son la igualdad y la no discriminación, la libertad y seguridad de la persona, la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Pero en lo que me quisiera centrar es en dos aspectos de la Convención que son verdaderamente revolucionarios y que nos afectan directamente a nuestro país, que todavía no se han puesto, no se han incorporado a la legislación española plenamente y que esperamos que esto ocurra pronto, ¿no? Primero es el llamado modelo médico que existía entonces, ha pasado a ser el modelo social que veremos dentro de un momento. ¿En qué consistía el modelo médico? Pues entendía por discapacitadas, según este modelo, aquellas personas que sufren un déficit funcional que les impide integrarse socialmente, sordos, ciegos, paralíticos, etcétera, y que es consecuencia de una lesión, y enfermos mentales, y que es consecuencia de una lesión o de una anomalía biológica de carácter permanente. Desde esta perspectiva, el problema radica en el individuo y su lesión, y la solución está en disminuir esa lesión o el déficit mediante un tratamiento o una rehabilitación. Este es el modelo médico. Pues bien, ahora, mediante el impulso de estos grupos de los que hablaba antes y recogido en la Convención, se ha transformado, se trata de transformar, de concebir este modelo desde una perspectiva social, en donde las personas discapacitadas son aquellas que sufren un déficit funcional consecuencia de una lesión o una anomalía biológica de carácter permanente, hasta ahora igual, que al enfrentarse a diversas actitudes negativas u obstáculos físicos pueden ver dificultada su integración social. Desde esta perspectiva, el problema no radica en el individuo como antes, sino que radica en la sociedad. Y la solución no está en rehabilitar, sino en disminuir las barreras sociales que impiden la integración. Como veis, este es un planteamiento absolutamente radical. Entender que la discapacidad no es propiamente una enfermedad, sino una diversidad merecedora del respeto. Y que, por lo tanto, lo que tiene que cambiar no es la discapacidad, sino la sociedad ha de adaptarse a la discapacidad. El segundo cambio importantísimo que introduce este movimiento a través de la Convención es el pasar de lo que se conoce como modelo sustitutivo en la toma de decisiones al modelo de apoyo en la toma de decisiones, que vamos a ver ahora. Modelo sustitutivo en la toma de decisiones se refiere a que aquellas personas que por razón de su discapacidad no pueden gobernarse por sí mismas,
y aquí entramos de lleno en los trastornos mentales, pueden ser incapacitadas por un juez. En estos casos el juez puede nombrar un tutor que vele por los derechos y el patrimonio de la persona incapacitada. El tutor representa y sustituye la voluntad de la persona. Así es como está la llamada tutela ahora o el modelo de sustitución. Pues bien, en la Convención se reconceptualiza este modelo de sustitución en la toma de decisiones por el modelo de apoyo a la toma de decisiones, en donde aquellas personas que por razón de su discapacidad no pueden gobernarse por sí mismas tienen derecho, como todas, a tomar sus propias decisiones y a recibir el apoyo adecuado para hacerlo. Para apoyar a la persona en la toma de decisiones, el juez no nombra a un tutor que sustituya la voluntad del discapacitado, sino que nombra a un asistente personal que apoya al tutor para que pueda expresar en toda su extensión su voluntad. Como veis, dos cambios extraordinariamente importantes que todavía no han sido asumidos en muchos países. El cuarto movimiento, elemento, componente de esta movida, podríamos decir, es el movimiento por la salud mental. Fue creado por un paciente, una persona con un trastorno bipolar que se llamaba Clifford Beers y que fue hospitalizado durante 3 años después de realizar un intento de suicidio, y a causa de los tratos abusivos que recibió, pues reaccionó en contra de ello y tomó como misión de su vida el conseguir liberar a las personas con trastornos mentales de la opresión a que se les sometía entonces mediante los tratamientos psiquiátricos de la época. Escribió un libro, Una mente que se encontró a sí misma, que se ha convertido en el manual de los movimientos de las personas con trastornos mentales de este grupo, grupo que no es exclusivamente personas con trastornos mentales, sino que es una alianza entre pacientes, familiares, profesionales, voluntarios, etcétera, ¿no? Comenzó siendo un movimiento de personas con trastornos mentales exclusivamente, pero al poco tiempo Clifford Beers entró en contacto y conoció a un psiquiatra muy conocido americano entonces que se llama Adolf Meyers, y que le convenció que la lucha tenía que hacerse en cooperación con los profesionales de la salud mental, y así surgió este movimiento de la Sociedad para la Higiene Mental, que tras diversas transformaciones ha acabado siendo hoy en día la Federación Mundial de la Salud Mental. El objetivo de este movimiento ha sido mejorar la calidad de la atención, prevenir los trastornos y promover la salud mental en el contexto de los servicios de salud mental. En el contexto de los servicios, es decir, mejorar los servicios existentes. Otro movimiento muy distinto fue el de los supervivientes de la psiquiatría, o también llamados consumidores. Fue liderado por Chamberlain, que fue una mujer que tras sufrir una depresión crónica que finalmente fue diagnosticada de esquizofrenia, estuvo hospitalizada en los años 60 durante varios años y que sufrió como Clifford Beers la opresión de lo que eran los hospitales psiquiátricos de la época. Y también como él decidió montar un movimiento que empezó llamándose Frente de Liberación de la Locura, un movimiento para oponerse a los tratamientos psiquiátricos de la época, ¿no? Y así como el movimiento de Clifford Beers pues fue un movimiento reformista, este otro fue un movimiento radical en el que, como dice el libro que escribió Chamberlain, lo hacían por nuestra cuenta, es decir, solo las personas con trastornos mentales, no con otras que apoyasen, como podían ser voluntarios, etcétera, ¿no? Por nuestra cuenta, dice el libro, alternativas al sistema de atención a la salud mental controladas por los pacientes. Y en este libro describe distintos procedimientos de autoayuda, de autogestión de la enfermedad, de apoyo mutuo, etcétera, que han tenido mucho éxito en Norteamérica y también en nuestro país. Decía, los pacientes teníamos que ganar privilegios entonces
decía, en los hospitales los pacientes teníamos que ganar privilegios tales como recibir visitas o salir del hospital para salir del hospital o conservar nuestra propia ropa. Sin embargo, esto no son privilegios, son derechos básicos. Este movimiento pues no ha acabado de encajar con el movimiento de los discapacitados que describí antes de forma completa, porque no es fácil armonizar las necesidades de las personas con trastornos mentales con las necesidades de otros discapacitados, ¿no? De manera que este movimiento se ha inclinado más hacia un proceso que se llama un poco, creo yo, pomposamente el paradigma, porque no es realmente un paradigma, el paradigma de la recuperación personal. Es un proceso de crecimiento y cambio de las personas con trastornos mentales que consiste en construir un proyecto de vida propio, definido por la propia persona con enfermedad mental e independiente de la evolución de sus síntomas. Esta recuperación personal no significa necesariamente una recuperación clínica. No hace falta que la persona se cure para recuperarse personalmente. Una persona puede recuperar su vida sin recuperarse de su enfermedad. Esta es la distinción clave. Es un recorrido único de una persona que vive con problemas de salud mental en el proceso de construir su propia vida más allá de la enfermedad. De manera que se confronta ahora a los profesionales de la salud mental con que, por una parte, el abordaje de un problema de salud mental, como siempre, pues funciona a través del modelo médico, del tratamiento, de la rehabilitación, de la psicoterapia, pero además debe ser complementado con esta recuperación personal, que es fundamentalmente una tarea propia del propio paciente. La esperanza es el sentimiento impulsor de la recuperación personal y la dependencia de los profesionales su mayor obstáculo. De manera que el profesional tiene que alentar o al menos no obstaculizar el desarrollo de esa esperanza, cosa que curiosamente rara vez hacemos, porque vivimos en nuestra profesión de la herencia de los grandes psiquiatras del siglo pasado, fundamentalmente de Kraepelin, que consideraba las enfermedades mentales como prácticamente incurables. Y ese pesimismo de alguna forma lo transmitimos y se ha convertido, yo creo, en uno de los grandes obstáculos para lograr nuestro objetivo. La participación activa del paciente en los asuntos que le conciernen incrementa el empoderamiento, poder elegir y poder decidir sobre aquello que tiene que ver con su propia enfermedad y posibilitar la recuperación. Aunque, claro, no es posible la recuperación personal si no hay además inclusión social, es decir, vivienda, trabajo, familia. De manera que hemos visto una trayectoria de internos a ciudadanos. No sé, no creo que esté exagerando, pero empieza ahora una trayectoria de ciudadanos a internos. Una trayectoria que fundamentalmente se trata del asalto de la ideología neoliberal comenzada en Chicago y posteriormente con economistas de la Escuela de Chicago, posteriormente con Margaret Thatcher y con Reagan en Inglaterra y en Estados Unidos respectivamente, y unida a esta ideología neoliberal con una ideología ultraconservadora, ¿no?, que nos lleva, el planteamiento es un trasvase de la responsabilidad del Estado al individuo, es decir, la cancelación del estado de bienestar y su privatización, como estamos viendo hoy en día. No hay nada que produzca una reacción alérgica mayor en un neoliberal que hablar del estado de bienestar. No solamente porque se opone a su idea de individualismo por encima de todo y de que cada uno tiene que resolver su propio problema, sino que además se le escapa la posibilidad de desarrollar sus negocios en la sanidad y en la educación pública. Descontextualizar los problemas es otra de las cuestiones absolutamente asociadas a la ideología neoliberal.
porque al descontextualizar los problemas, al centrarlos exclusivamente en el individuo, se niega a lo social. Al negar lo social no hay nada que hacer en ese sentido, no hay que enfrentarse con ningún problema social, hay que enfrentarse simplemente con la biología, la genética, hay que promover la medicalización. La ley de mercado, que domina la ideología neoliberal, nos lleva a la mercantilización del sufrimiento. Y cada vez más vemos cómo trastornos que nunca fueron considerados como enfermedades, tal como por ejemplo la timidez, pues, y muchos otros, por ejemplo el comprar de forma un poco compulsiva, o el jugar con el Internet, tener afición a Internet, y muchas otras actividades que pueden ser más o menos incordiantes, más o menos incómodas, que pueden generar más o menos malestar psicológico, pero han sido definidas ahora como enfermedades y a las cuales se les ha asignado medicaciones específicas, es decir, han pasado a formar parte del mercado, la mercantilización del sufrimiento o del malestar social y del funcionamiento de las instituciones sanitarias, como hemos visto que ha ocurrido en Inglaterra y están intentando ahora que ocurra en Madrid, que es que los distintos dispositivos sanitarios dispongan de un presupuesto propio y compitan entre sí para conseguir mayor clientela y por lo tanto mayor éxito presupuestario, ¿no? Lo cual rompe totalmente con el principio fundamental de la atención comunitaria, que es el funcionamiento en red. La introducción del modelo industrial en los servicios sanitarios. Estamos viendo cada día más el desarrollo, la aplicación de protocolos rígidos, de la atención, de la gestión clínica por procesos que derivan de la actividad industrial y que nos está haciendo perder cada vez más el valor profesional y la relación médico-enfermo. El economicismo, en donde el valor es sustituido por el precio. La defensa de la seguridad de la población a toda costa, a una costa de limitar gravemente los derechos de las minorías. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en que hoy en día se está promoviendo de nuevo, incluso a través del Ministerio de Sanidad, a través de la estrategia en salud mental que yo dirigí en su momento y que ahora está en manos de este gobierno, se está promoviendo, como digo, el tratamiento ambulatorio involuntario, es decir, que aquellas personas con trastornos mentales graves que renuncian, que no quieren ser medicadas, puedan ser obligadas por la fuerza mediante un mandato judicial, ¿no? Es decir, que en un momento determinado la persona puede ser, si está bajo esta orden, aprendida por la policía y llevada a un centro en donde por la fuerza se le administre el tratamiento. También el proyecto de reforma del Código Penal afecta a las personas con trastornos mentales de forma muy, muy importante. Se recupera en este Código Penal el concepto de peligrosidad de la época del franquismo y se recupera también no es un encierro permanente, pero sí que una vez ingresado en un centro penitenciario la persona que ha cometido un acto delictivo pero del cual no es responsable porque padece una enfermedad grave, mental, pues una vez ingresado, el tiempo de estancia en ese centro hasta ahora se limitaba al tiempo de estancia que le caería si él hubiese sido responsable, pues correspondería a la pena impuesta por el juez. Pues ahora se ha extendido de manera indefinida, de forma que una persona que es ingresada en un centro penitenciario puede estar en él 5 años y a los 5 años revisarse su situación y prolongarse otros 5 y así sucesivamente indefinidamente. El darwinismo social, la ley del más fuerte, que genera una cultura estigmatizante, discriminadora y excluyente hacia los más pobres, hacia los más vulnerables, es decir, los pobres y los enfermos mentales y los discapacitados, ¿no? Y luego esta idea de la libertad lo primero, aunque merme la igualdad, lo cual está generando una fractura social, afortunadamente en nuestro país todavía no, pero sí que está generando una gran desigualdad en nuestro país, más que en ningún otro país europeo,
y una disminución del capital social que, como sabemos ya por estudios sociológicos, generaron un aumento de los trastornos mentales. De manera que todos estos principios resumidos aquí de forma muy breve de la ideología neoliberal y ultraconservadora, en nuestro caso, añadidos a la corrupción rampante que sufrimos por parte de muchos políticos de la sanidad y unido a la incompetencia de muchos de ellos también, pues nos está generando una situación en la que, con toda seguridad, hemos retrocedido y vamos a seguir retrocediendo en cuanto a derechos. Perdón. Bueno, me falta el resumen, que lo había hecho, pero lo diré ahora verbalmente. Es que he puesto otra diapositiva. En fin, al final de lo que he tratado, de lo fundamental de lo que he tratado de comentarles, es el primero, que estamos donde estamos en la situación incomparablemente más ventajosa que estábamos hace 50 años en relación con los derechos de las personas que padecen trastornos mentales graves. Estamos donde estamos fundamentalmente gracias a los movimientos de las personas que sufrieron trastornos mentales graves y que lideraron movimientos de liberación como los que les he descrito, ¿no? Y en segundo lugar, pues alertar sobre este movimiento neoliberal que ha empezado ya a recortar nuestros derechos y que acabará pues invirtiendo esa trayectoria de internos a ciudadanos de nuevo internos. Nada más, muchas gracias. Vamos a empezar el coloquio, si queréis intervenir. La forma de intervenir es mejor acercarse al micrófono, ¿eh? Dejamos el micrófono aquí. Encantado. Vale. Quería preguntarle si hay medicamentos que a gente los tolera o otra gente les hace daño. ¿Se me oye? No hay medicamentos que no tengan efectos secundarios. Y en psiquiatría ni ninguna especialidad médica. Pero en psiquiatría especialmente. Vale. Bueno, pues decía que no hay medicamentos que no tengan efectos secundarios, ni en psiquiatría ni en ninguna otra especialidad médica, pero en psiquiatría particularmente los efectos secundarios pues pueden ser muy importantes, ¿no? Y hacer la vida a veces imposible, ¿no? Desde la obesidad, dificultades sexuales, dificultades para la marcha, el enlentecimiento, dificultad para pensar, en fin, una interminable lista de efectos secundarios muy desagradables, ¿no? Que afectan a unas personas más que a otras, ¿no? Aunque en conjunto el saldo es beneficioso, aunque en conjunto muchos de estos medicamentos pues son útiles a pesar de los efectos secundarios que padecen, ¿no? Quería hacer una... ¿Me vas a decir algo? Bueno, luego hablamos si quieres
porque no es el momento de hablar de medicamentos concretos, ¿no? Pero sí que quería decir que no en el caso de los trastornos mentales, ¿no? Pero sí en el caso del SIDA, de los tratamientos para el SIDA, durante muchísimos años los tratamientos estaban estancados, no progresaban, hasta que las personas afectadas de SIDA decidieron enfrentarse con el estamento médico y sobre todo con los investigadores, porque consideraban que no se estaba haciendo un esfuerzo suficiente en esa línea. Y si no se hacían descubrimientos de fármacos con menos efectos tóxicos y más eficacia, era porque no se dedicaba dinero ni interés suficiente, ¿no? Y fue ese movimiento al que posteriormente se aliaron los profesionales sanitarios el que dio un empujón a las compañías farmacéuticas y hizo que hubiese un avance considerabilísimo, hasta el punto que, como sabéis, hoy en día el SIDA, más que una enfermedad mental, es una enfermedad crónica, gracias a esos medicamentos, ¿no? De manera que siempre hay que preguntarse si a lo mejor pues un impulso desde los movimientos de los usuarios dirigido hacia las compañías farmacéuticas y hacia la investigación, pues tendría utilidad. Habría que preguntarse también si la participación de las personas con trastornos mentales en los comités que dirigen estas investigaciones no sería útil. De hecho, esa pregunta ya está siendo contestada en muchos lugares del mundo, en algunos lugares como Canadá y como algunos estados de Norteamérica, donde las personas con trastornos mentales forman parte de esos comités que deciden las líneas de investigación. Curiosamente, me llegó ayer por correo electrónico una comunicación por parte del organismo que investiga en salud mental en España, que se llama el CiberSam, que es un organismo de investigación de altísimo prestigio y, en fin, de mucho rincorranco, diríamos, ¿no? Me llegó la memoria que han preparado para la investigación de este año próximo, de este curso próximo, ¿no? Solicitando mi opinión, ¿no? Bueno, pues esa memoria ha sido elaborada exclusivamente por estas personas, por los componentes del CiberSam. En otro país, en Canadá, por ejemplo, o en Estados Unidos o en Inglaterra, eso en este momento sería imposible. Es decir, elaborar una memoria de investigación para tratar problemas de salud mental ignorando la opinión de los usuarios y de los familiares y de la comunidad científica en general, pues sería absolutamente inviable, ¿no? Bueno, pues de manera que en nuestro país seguimos estando en esta situación. A ver, yo quería hacer una pregunta. Ha comentado usted el tema de los últimos cambios, el tema del código penal, la criminalización definitiva de, entre otras cosas, por ejemplo, del tema de la enfermedad mental o pseudocriminalización. ¿Hasta qué punto el tema, que supongo que tiene que ver mucho con los medios de comunicación, con el hecho de la alarma social, que supone la difusión de según qué noticias relacionados con gente con enfermedad mental, relacionados con delitos, crímenes, hasta qué punto los propios profesionales de la salud mental están haciendo lo suficiente para quitar ese estigma, esa estigmatización y esa criminalización que se da hacia los enfermos, hacia las personas con enfermedad mental, por el hecho de que algunos de ellos hayan estado o estén relacionados con algún tipo de delito o algún hecho tipificado en el Código Penal. Ya que a lo que le llega a la gente, al ciudadano de pie, es simple y llanamente el hecho de que una persona enferma mental ha cometido tal o cual crimen o tal o cual acción punible, y entonces lo único que quieren o lo que trasciende es que faltan establecimientos para recluir a esas personas,
falta control sobre ellos, falta una serie de medidas que lo que hacen es reprimir más que intentar solucionar el problema, ¿no? No sé hasta qué punto los profesionales de la salud mental deberían llevar un poco el testigo y llevar la voz cantante para intentar poner las cosas en su lugar y evitar, digamos, esa alarma social que hoy en día está produciendo que, entre otras cosas, los gobernantes tomen medidas como la que usted ha comentado respecto al tema del Código Penal, la criminalización, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta, que comparto plenamente, claro. El problema de la estigmatización, ¿no? Y especialmente de la estigmatización de las personas que tienen un trastorno mental y que han cometido un delito, y sobre todo aquellas que están en los grandes hospitales psiquiátricos penitenciarios, diríamos, ¿no? El de Foncalén y el de Sevilla, ¿no? El problema el problema de esta situación es que el estigma está incorporado en el propio profesional. Es decir, son pocos los profesionales hoy en día que no estarían de acuerdo con el nuevo planteamiento que se está haciendo en el nuevo código en relación con cómo tratar el tema de las personas con trastornos mentales que han cometido un delito, que no es delito propiamente, porque son inimputables, ¿no? Pocas personas habría en este momento dentro de nuestra profesión que considerasen que estuviesen libres de este autoestigma, ¿no? Yo creo que probablemente somos la profesión uno de los frenos más importantes para superar el estigma de la enfermedad mental. Es decir, creo que la medicalización que hacemos de la enfermedad mental no contribuye, como podría esperarse, a una liberalización o una disminución del estigma, sino que lo aumenta, ¿no? De forma que tenemos todavía por delante una gran labor que hacer, ¿no? Obviamente no solamente es una labor de los profesionales, creo que aquí la población en general, la ciudadanía y también los periódicos y los medios de difusión en general, pues tienen un trabajo importante que hacer. Estamos muy lejos todavía de superar esa fase de estigma asociado a la enfermedad mental, muy lejos, muchos años por delante. No sé si se llegará, pero desde luego en este momento, incluso entre los profesionales más destacados, pues sigue predominando una actitud estigmatizante. Vamos a los que no conocemos bien el asunto, lo que un poco nos sorprende, tanto vamos por lo que has dicho, ¿no?, es la diversidad de enfoques, de escuelas, de maneras de intentar, digamos, abordar el problema de la salud mental que se dan y que yo pienso que no se ven en otras ramas de la medicina, de la sanidad. Esto se podría deber a la especial complejidad de el cerebro como organismo, y no solamente como organismo, sino como digamos una especie de frontera, ¿no?, entre pues algo que lo que se intenta recoger como biopsicosocial, pero que me da la sensación de que no se ha conseguido mucho. Y mi segunda pregunta es un poco qué esperanza hay de que lo que a primera vista a algunos nos parece un cierto retraso, digamos, científico en la psiquiatría, en los tratamientos de problemas de razón y del cerebro, ¿no?, respecto a otras ramas, si se van viendo algunas luces en el fondo del túnel, ¿no?, como ahora se toma por costumbre de ver,
y si va habiendo esperanzas, porque claro, cuando alguien pregunta o intenta comparar, se encuentra con que esto puede ser que haya una serie de razones objetivas, pero hasta dónde, digamos, esas razones objetivas de dificultad de abordar el tipo de problema van a poder durar. No sé si me he explicado claramente. No sé si te has explicado y no sé si he entendido. Estamos en una situación. Yo lo que pienso es que hay efectivamente un problema médico que probablemente ha de ser resuelto por vía médica, por vía de la medicina, por vía científica, por la investigación tal como se está orientando. A largo plazo pues se irá desentrañando las bases biológicas de la mente, y se ha de suponer que llegará un momento en que lograremos médicamente un mayor control del funcionamiento mental, ¿no? Pero de todas formas yo creo que de eso primero estamos muy lejos, y por otra parte que tenemos mucho que hacer antes de llegar ahí, y mucho que hacer en un sentido social y en un sentido de desestigmatizar y de ganar derechos, ¿no? Quiero decir que hay ahí una posibilidad de progreso o de avance en el terreno de lograr una mejor adaptación de las personas con trastornos mentales graves a nuestra sociedad, que va a resultar no del avance de la medicina ni de la ciencia, sino de un avance social. Y es más, como sabes, hay determinadas formas de ver la enfermedad mental que niegan que sea una enfermedad, y sí que es una diversidad más de la forma de ser, una parte más del continuo que va desde la normalidad hasta la normalidad, pero que no serían más que variaciones normales. Y desde esa perspectiva el cambio tendría que sufrir una sociedad más que el propio enfermo. De manera que una mayor tolerancia, una aceptación de la dignidad de las personas con trastornos mentales iría generando poco a poco un ambiente en el que éstas tendrían menos necesidad de actuar de las formas que muchas veces actúan de forma poco responsable o agresiva o amenazadora o inquietante, ¿no? De manera que habría ahí un proceso abierto a seguir de aceptación del modelo no médico de la enfermedad mental como pura diversidad humana, que en un futuro podría ir conduciendo a una mayor integración y a una mayor aceptación y tolerancia. De manera que ambas líneas, la sociológica y la científica o médica, tienen ahí un discurrir a muy largo plazo. Desde luego nos encontramos todavía muy lejos, ¿no? Permíteme, y ahora lo tengo yo. Permíteme una pregunta, Manuel. Un poco, teniendo en cuenta la última parte de tu intervención, cuando decías que hay una regresión, que todos estamos notando, de derechos, del desmontaje del estado del bienestar, una pregunta. De entre los colectivos que antes van a saltar y menos van a tolerar esa regresión, ¿podría ser el colectivo del enfermo mental una de las personas, por lo mucho que puede perder en esa diferente manera de tratar la enfermedad, quienes antes van a resistir y a quienes se podrían enganchar otros colectivos? No sé si me he explicado la... No sé si me preguntas en relación con España en concreto. Si es en relación con nuestro país, pues lamentablemente el desarrollo del movimiento de, como se suele llamar, de usuarios o supervivientes o consumidores en nuestro país, pues está incipiente. Es decir, que ni siquiera ha sido posible hasta ahora entre ellos llegar a una coalescencia, a una unificación del movimiento,
para poder convertirse en un movimiento de ámbito nacional, ¿no? De manera que la primera consideración sería que estamos muy lejos de poder visualizar una respuesta por parte de las personas con trastornos mentales graves, ¿no? Porque aunque efectivamente sí que existen asociaciones múltiples, posiblemente pasarán de 20 o 30 en nuestro país en este momento, pero no acaban de unificarse y de convertirse en un movimiento único. De manera que mientras eso no ocurra, no es de esperar que haya ninguna fuerza que retenga realmente el más mínimo impacto. El otro movimiento, que sería el equivalente al movimiento por la salud mental que hablaba antes, fundamentalmente en Estados Unidos, aquí en España lo lidera FEAFES, que es una federación de asociaciones de enfermos mentales y familiares, y que está fundamentalmente movida por los familiares y que tiene básicamente una actitud reformista de enorme prestigio y de gran apoyo y de gran utilidad, pero reformista, ¿no? De manera que probablemente por esa parte no sería de esperar una contestación a la situación actual, ¿no? Por parte de los profesionales que nos dedicamos a la salud mental, sí hubo en el pasado movimientos de reacción frente, por parte de los profesionales de salud mental, ¿no? Movimientos de respuesta y de reacción frente a la situación en la que se encontraban, por ejemplo, en su día, en los años 60 y 70, los manicomios y los asilos, ¿no? Sería de esperar un movimiento por parte de estos profesionales de la salud mental como respuesta a este movimiento regresivo, neoliberal, ultraconservador. En absoluto, no creo en absoluto. Es decir, yo creo que la profesión pues está muy ocupada con su propio quehacer, ha perdido sentido de ciudadanía y de defensa de los derechos civiles como tuvo en su día, y yo creo que está muy al margen. Mucho tendría que cambiar la profesión para realmente suponer dar una respuesta a este movimiento neoliberal del que hablábamos. El panorama que pintas es bastante desalentador. Voy a abrir una brecha. Y quizá desde la universidad se podría hacer algo. Quiero decir, esos futuros profesionales podrían recibir otra información, otra visión. Podríamos esperar que salieran con ganas de hacer otras cosas. ¿Cómo lo ves? Porque si ahí tampoco ya... En general, en nuestro país y en otros, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, la universidad no ha estado al frente de una respuesta de este tipo. Más bien ha sido un lastre. El movimiento académico, diríamos, pues en general, pues no ha estado más del lado de la interpretación biologicista, descontextualizada del trastorno mental, y en ese sentido pues es un movimiento más bien conservador y del que no se puede esperar una respuesta en este sentido, ¿no? No, yo creo efectivamente todo lo que he hablado hasta ahora pues no conduce más que al pesimismo más absoluto, ¿no? Yo creo que si hay una esperanza en que el destino de las personas con trastornos mentales graves pueda cambiar, creo que va a venir de fuera. O sea, yo creo que es de esperar que cada vez haya con mayor probabilidad haya una respuesta de la sociedad civil frente a lo que está ocurriendo, que no solo afecta a los enfermos mentales, naturalmente, nos está afectando a todos, ¿no? Y cada vez más estamos viendo cómo se van formando plataformas de contestación, movimientos críticos que aparecen y desaparecen, pero cada vez van apareciendo más, y la esperanza es que llegue un momento en que por su mayor frecuencia confluyan y se convierta en un movimiento de cierta fuerza, un movimiento civil de cierta fuerza, ¿no?
Yo personalmente no tengo ninguna esperanza que desde dentro de la profesión o desde dentro de la situación de las personas con trastornos mentales graves vaya a surgir un movimiento liberador como surgió en Estados Unidos en su época. No lo preveo en absoluto. Yo creo que si hay un cambio será desde otros sectores desde otros sectores. Buenas tardes. Yo hablo por propia experiencia. Me he encontrado en prisión por causas de la vida y estaba en el módulo de enfermería con 150 pacientes y un psiquiatra que venía cada 2 o 3 meses y, por no decir palabras malas, para tocarse las 2 o 3 horas que estabas, para tocarse, para almorzar y no teníamos información de ninguna clase de nuestra enfermedad ni nada de todo eso. Solo nos empastillaban y ahí así nos mantenían. Para darle una anécdota, me quedé en un estado de coma y me metieron un guantazo para abrirme la boca, para meterme la medicación dentro de la boca. Me metieron un guantazo y así me metieron la medicación dentro de la boca. ¿Cómo podíamos cambiar todas estas cosas que pasaban en prisión? El sistema que tenemos en España en este momento con respecto a cómo tratar a las personas que padecen trastornos mentales graves y han cometido un delito, pero son inimputables, no son responsables ante la ley de la comisión de ese delito y, por lo tanto, no pueden ir a prisión ni ser penadas. La respuesta que se da ante estas situaciones es la institución penitenciaria, el hospital penitenciario, ¿no? Y este es un modo de actuación pues ya superado en muchos otros países. Concretamente, en otros países pues se siguió en su día un proceso de desinstitucionalización de los penitenciarios. Por ejemplo, en Italia está ocurriendo en este momento, y en Inglaterra ocurrió en su día, y en Norteamérica, un proceso de desinstitucionalización, es decir, de sacar a la calle a aquellas personas que, estando en instituciones penitenciarias, no requerían un encierro para su tratamiento, ¿no? Y que eran la gran mayoría. Y el desarrollo diversificado, como he mostrado en una de las diapositivas anteriores, de una red de servicios comunitarios, forenses, es decir, habilitados por profesionales que tienen formación, por una parte en salud mental y por otra parte en cuestiones legales, habilitados por psiquiatras y psicólogos forenses y que trabajan ambulatoriamente y a domicilio. Esto en nuestro país no existe, pero sí que ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, por mencionar Canadá, Inglaterra, Alemania, Escocia, etcétera, ¿no? Asimismo, estos grandes penitenciarios pues no acabaron o sea, las personas con alto riesgo de cometer actos antisociales debido a la enfermedad que padecen y que no podían pasar a vivir en la comunidad, pues pasaron a tratarse en pequeñas unidades forenses de 10, 5, 15 camas distribuidas a lo largo de la geografía, con el fin de hacerlas más accesibles y próximas a sus familiares, en régimen cerrado, tratamiento en régimen cerrado, por personas profesionales experimentados en psiquiatría y psicología forense, ¿no?
Esto es lo que está empezando a pasar en España en este momento. En este momento se acaba de abrir, hace 2 meses, la primera unidad forense de 5 camas para el tratamiento de personas que han cometido delitos graves y que tienen un trastorno mental y por tanto son inimputables. Estoy seguro que esa desinstitucionalización del penitenciario de Sevilla y el de Foncalén y la apertura de pequeñas unidades forenses a lo largo del territorio está próxima a llegar. Yo creo que ocurrirá en un plazo breve, ¿no? Breve, quiero decir, de las próximas décadas, ¿no? Pero todavía no se ha iniciado, todavía continuamos con esta lastra tremenda de estos 2 penitenciarios que están insuficientemente dotados, masificados y cuya utilidad terapéutica probablemente es muy escasa. Es que yo pienso, bueno, por experiencia, porque he trabajado en Picasso en unos años, esto que dices de Foncalén y Sevilla, están siempre masificados, la gente no puede entrar ahí, los pacientes graves van al resto y las cárceles normales se están convirtiendo en manicomios. Cuando yo dejé Picasso había un 10-15% calculado de ayuda a enfermos mentales, ahora debe ser el doble o el triple, por los datos que me llegan, ¿no? Es inamovible lo de Foncalén y Sevilla, o sea, es la masificación absoluta, que es que ni siquiera el juez lo condena a estar allí, pero es que ni siquiera se plantea porque pues va al sitio nuevamente más cercano. Enfermería, pero en enfermería tampoco caben todos, en módulos que están más protegidos tampoco caben todos y al final acaban en módulos con delincuentes comunes. Y bueno, yo te quería preguntar acerca de este panorama que pintas en países que tienen el estado de bienestar más desarrollado, con mucha más historia que nosotros, bueno, que están fuera del panorama del euro, ¿no? Porque ahí sabemos más o menos lo que está pasando. Para los países escandinavos, si tienes información de cómo están situándose respecto a esto. Tratamiento de las personas con trastornos mentales que han cometido delitos. Sí, bueno, pues fundamentalmente persisten las instituciones penitenciarias cerradas en diverso grado, es decir, un espectro graduado de instituciones de pequeño tamaño generalmente, es decir, unidades de 20-25 camas, graduadas en el sentido de que las hay de máxima seguridad, de seguridad media, medio abiertas y abiertas, ¿no? De tal manera, esto parece una simpleza, pero no lo es. No lo es porque las necesidades de seguridad y de vigilancia que puede necesitar una persona con un trastorno mental grave que se encuentre en riesgo de cometer un acto antisocial varían con el tiempo y pueden ser en un momento determinado necesitar una unidad cerrada de alta vigilancia y a lo mejor a los pocos meses ya no, y a los otros pocos meses vivir en su casa, ¿no? De manera que esa graduación de niveles de vigilancia y de custodia es absolutamente fundamental para permitir la rehabilitación progresiva y graduada y la vuelta a la normalidad, ¿no? De manera que eso sería una primera estructura, ¿no? Unidades de pequeño tamaño, cerradas en grado diverso, desde la de máxima seguridad hasta la más abierta, ¿no? En segundo lugar, lo que se llaman los equipos forenses, ¿no? Equipos forenses que son equipos multidisciplinarios compuestos por psiquiatra, psicólogo clínico, enfermería, trabajo social, todos ellos con formación forense, que hacen el tratamiento ambulatorio. Generalmente se ubican en los centros de salud o en los centros de salud mental y desde allí atienden a las personas que por orden judicial están en tratamiento ambulatorio, y que en algunos países están muy desarrolladas. Por ejemplo, en Inglaterra en este momento pues puede que existan cerca de 200 unidades de ese tipo, ¿no? Y primero las unidades forenses, en segundo lugar los equipos forenses y luego los centros intermedios de día que cumplen la misma función que los centros de día en las instituciones sanitarias en general, ¿no? De manera que esa gran diversificación para atender a las necesidades variables de esta población
pues es como se está desarrollando y como yo creo que será el modelo que acabaremos siguiendo aquí en España. Yo, me vais a permitir, y especialmente en la mesa, que hable, porque todo este panorama es cierto, desgraciadamente, y tenemos mucho que recorrer. Gracias. Pero yo quiero dar el testimonio de lo que supone trabajar con personas, no con un doble estigma, sino con un triple estigma, que es gente que sale de prisión, es decir, delincuentes en mayor o menor grado, con una enfermedad mental y con además otro estigma que es la drogodependencia. Contra viento y marea, nosotros llevamos trabajando con estas personas desde ya bastantes años. Nosotros entramos en prisión, nosotros nos hacemos cargo de algunos de ellos desde dentro, es decir, en colaboración con la institución penitenciaria, y trabajamos con ellos con el apoyo total del equipo de salud mental de Malvarrosa, porque es donde estamos ubicados. Y, hombre, no podemos ofrecer grandes soluciones porque somos muy pequeños, es verdad, pero podemos atestiguar que son personas que pueden salir, que pueden permanecer en la sociedad, que saben y aprenden a vivir. De hecho, aquí hay unos cuantos de ellos que nos han acompañado esta tarde y que ya llevan varios años fuera y que no han vuelto a entrar. Cuando eran personas que antes de que les acogiéramos nosotros en nuestra vivienda tutelada, eran personas de puerta giratoria, es decir, que entraban y salían constantemente de prisión a la calle, de la calle al hospital y del hospital vuelta otra vez a la prisión. Entonces no quiero más que decir que somos un pequeño ejemplo, pero creo que ahí es donde hay que cogerse, que todas las iniciativas que vayan en ese sentido me parece que son productivas y que la solución, desde luego, como bien nos han dicho, es más que sanitaria, es social. La ayuda social es absolutamente importante. Por supuesto que lo sanitario tiene que ir parejo, pero que lo social ahí está. Y es desde ahí, desde donde hay que buscar y donde creo que se pueden encontrar las soluciones, rompiendo los estigmas. Y os aseguro que en Ambit esos estigmas están rotos y lo demostramos día a día. Entonces, me parece que hay que dar esa nota de esperanza, aunque ya digo, es muy pequeña porque Ambit y también otras asociaciones que trabajan con enfermedad mental somos todos muy pequeños, pero que estamos dando el ejemplo de lo que aquí se apunta como la solución a una gran escala. Nada más. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, pues, en fin, únicamente mencionar que con motivo de esta charla, en fin, y en agradecimiento, Ambit me ha regalado esta botella de cápsulas. Me hacen una ilusión tremenda. Cada cápsula lleva un mensaje. Cada cápsula lleva un mensaje. Voy a ver si veo uno cada día. Me durará casi un mes entero. Muchas gracias.